Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has escuchado el Salmo 23? Tal vez creciste oyéndolo en la iglesia. Tal vez lo leyeron en un funeral. O quizás lo has repetido de memoria en momentos de dolor, esperando consuelo. Pero hoy quiero decirte algo. Hay un secreto oculto dentro del Salmo 23 que la mayoría de las personas pasa por alto. Una verdad tan poderosa, tan transformadora, que cuando realmente la veas, cambiará la forma en que ves a Dios para siempre. Podrías pensar, no se trata simplemente de que Dios es nuestro pastor. Sí, pero hay más. Mucho más. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de estos 6 versículos se esconde la clave para vivir con paz en medio del caos, fortaleza en la debilidad y esperanza en la incertidumbre? ¿Qué pasaría si entendieras este salmo no solo como un poema bonito, sino como una revelación viva sobre quién es Dios y cómo obra en tu vida? La mayoría lo lee como un texto de consuelo, algo que se recita cuando la vida se pone difícil. Pero David no estaba escribiendo palabras bonitas. Estaba revelando una realidad espiritual profunda, una relación real, íntima, entre el pastor y sus ovejas. Y ese es el secreto que casi todos pasan por alto. Porque el Salmo 23 no se trata solo de ovejas y pastos verdes. Se trata de ti, y de tu relación con el Dios que te guía, te protege y te restaura. Así que hoy, juntos, vamos a descubrir el poder oculto del Salmo 23. Y cuando llegues al final de este mensaje, lo verás con nuevos ojos. Y si dejas que esta verdad penetre en tu corazón, te aseguro, cambiará tu vida. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Capítulo 1, el Salmo del Pastor, entendiendo el contexto. Antes de descubrir el secreto oculto, necesitamos dar un paso atrás y mirar el contexto. Porque el contexto, lo cambia todo. ¿Quién escribió el Salmo 23? Fue escrito por el rey David. Sí, el mismo David que derrotó a Goliat. El mismo que llegó a ser rey de Israel. Y el mismo que también falló, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de ser rey, David fue un pastor. Pasó años en los campos, cuidando ovejas, protegiéndolas de leones y osos, guiándolas, alimentándolas, sanándolas. Así que cuando David llama a Dios mi pastor, no usa una metáfora bonita. Está hablando desde su experiencia más profunda. David sabía lo que era ser un pastor, y también sabía lo que era ser una oveja. Sabía lo que significaba depender por completo de alguien más para sobrevivir. En la cultura de Israel, el oficio de pastor era algo esencial. Las ovejas eran valiosas, daban lana, leche y eran usadas para los sacrificios. Pero también eran indefensas. No sabían orientarse, no podían protegerse solas, no encontraban comida ni agua sin guía. Por eso, el pastor no era solo un cuidador. Era su líder, su protector, su guía y su refugio. ¿Te suena familiar? Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. A lo largo de toda la Biblia, Dios se presenta como un pastor. Dice, somos su pueblo, las ovejas de su prado. También, Él apacentará su rebaño como un pastor, recogerá los corderos en sus brazos. Y Jesús mismo lo confirmó, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque, como ovejas, somos frágiles. Nos desviamos, tropezamos, tomamos decisiones que nos hieren, corremos hacia lugares que nos ponen en peligro. Y necesitamos un pastor. Un pastor no solo posee a las ovejas. Las conoce. Las llama por su nombre. Les habla, y ellas reconocen su voz. Y lo más hermoso, el pastor no se queda mirando desde lejos. Camina con ellas. David conocía ese tipo de relación con Dios. Por eso, cuando escribió El Señor es mi pastor, no estaba haciendo una declaración poética. Estaba haciendo una declaración de confianza. Y justo ahí, comienza el secreto del Salmo 23. Porque cuando tú puedes decir desde lo más profundo, el Señor es mi pastor, no estás repitiendo una frase.
Estás declarando una verdad que transforma tu vida. Una verdad que abre el camino hacia la provisión, la paz, el descanso y la victoria. Así que prepárate. Porque en la próxima parte descubriremos el primer secreto escondido en el Salmo 23. El secreto de la provisión divina. Seamos honestos. ¿Cuántas veces has sentido que te falta algo? Quizás dinero, dirección, amor, paz, o simplemente un sentido claro de propósito. Vivimos rodeados de la idea de que siempre necesitamos más. Más éxito, más seguridad, más reconocimiento. Y cuando no lo tenemos, nos invade la ansiedad. Pero entonces David escribe algo tan sencillo, tan poderoso, que parece imposible. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Espera, ¿nada? ¿De verdad puede alguien vivir sin sentir carencia? Sí. Pero no en la forma en que muchos lo imaginan. David no estaba diciendo, tendré todo lo que quiero. Estaba diciendo, mientras el Señor sea mi pastor, tengo todo lo que necesito. Hay una diferencia enorme entre querer y necesitar. La palabra hebrea que se traduce como faltará significa carecer o disminuir. David está declarando, cuando Dios guía mi vida, no carezco de lo esencial, porque Él mismo es mi provisión. No se trata de acumular cosas, sino de confiar en aquel que nunca cambia. No se trata de tenerlo todo, sino de saber que ya tienes al que lo puede todo. Cuando Dios es tu pastor, su presencia se convierte en tu fuente. Si necesitas paz, Él la derrama. Si necesitas fuerza, Él la imparte. Si necesitas dirección, Él te la revela. Si necesitas provisión, Él abre el cielo en su momento perfecto. Dios no solo provee. Él es la provisión. Piénsalo. Cuando los israelitas estaban en el desierto y no tenían comida, Dios hizo llover pan del cielo. Cuando Elías se escondió junto al arroyo, los cuervos le llevaron alimento. Cuando miles de personas tenían hambre frente a Jesús, bastaron 5 panes y 2 peces. Dios no necesita condiciones favorables para obrar. Solo necesita corazones que confíen. El problema es que, muchas veces, no dudamos de su poder. Dudamos de su tiempo. Queremos que provea ya. Queremos entender cómo. Queremos sentir control. Pero el pastor no le explica a la oveja cada paso. Solo la guía, y la oveja confía. Y aquí está el secreto que transforma todo. No puedes experimentar la provisión divina sin primero confiar en el pastor. Cuando tú crees que Él sabe lo que hace, tu alma descansa. Cuando sueltas la necesidad de controlar, Él se encarga de todo. Cuando pones tus ojos en Él, las circunstancias dejan de dictar tu paz. Jesús dijo: su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Y también, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. ¿Ves el patrón? El orden correcto no es buscar cosas y después a Dios. Es buscar a Dios, y las cosas correctas llegan como consecuencia. La ansiedad te dice, falta algo. La fe te recuerda, nada me falta. Cuando el Señor es tu pastor, Él no solo te da sustento. Te enseña a descansar en su suficiencia. Te enseña que lo que parece poco, en sus manos se multiplica. Te enseña que la verdadera abundancia no se mide en lo que posees, sino en la paz que sientes al saber que estás cuidado. Por eso, si hoy te sientes en escasez, respira. No estás sola. Tu pastor ya está obrando. Quizás no veas aún la respuesta, pero Él nunca ha dejado a ninguno de sus hijos sin provisión. Él no falla. Nunca lo ha hecho, y no empezará contigo. Así que deja de correr tras lo que crees que te falta. Mira al pastor que siempre provee. Él ya está delante de ti, preparando lo necesario para el camino. El secreto del Salmo 23 no comienza con lo que Dios da, sino con quién es Él para ti. Y cuando puedes decir de corazón: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu vida cambia.
Porque en ese instante entiendes que no necesitas tener control. Solo necesitas tener confianza. Así que hoy, haz una pausa. Aquieta tu mente. Y di en voz baja, con fe. El Señor es mi pastor, y con Él, no me falta nada. Seamos sinceros. Vivimos en una generación cansada. Corremos todo el tiempo, incluso cuando no sabemos hacia dónde. Dormimos, pero no descansamos. Planeamos, pero no respiramos. Y aunque tenemos más cosas que nunca, hay algo dentro de nosotros que sigue inquieto. Por eso, cuando David dice, me hace descansar en verdes pastos, no está hablando solo de una escena tranquila. Está revelando un secreto espiritual. El descanso no es ausencia de actividad, es presencia de confianza. Piénsalo. Una oveja no se acuesta fácilmente. Solo lo hace cuando se siente completamente segura. Los pastores lo sabían, para que una oveja se recueste, deben cumplirse 4 condiciones. Primero, debe estar libre de miedo. Porque cualquier ruido, sombra o movimiento la hace correr. Segundo, debe estar libre de tensión. Las ovejas tienen jerarquías, si hay conflicto entre ellas, no descansan. Tercero, deben estar libres de hambre. Una oveja hambrienta es una oveja inquieta. Y cuarto, deben estar libres de las pequeñas cosas que las irritan, insectos, moscas, parásitos. Solo entonces pueden descansar. ¿Te suena familiar? A veces tú y yo no descansamos, no porque no queramos, sino porque estamos llenos de miedo, tensión, hambre espiritual y distracciones. Miedo al futuro. Tensión por lo que otros piensan. Hambre de propósito. Distracciones que no nos dejan escuchar la voz del pastor. Por eso David dice, Él me hace descansar. ¿Lo notaste? No dice yo descanso. Dice Él me hace. A veces Dios tiene que detenernos. Nos fuerza a frenar cuando no queremos hacerlo. Quizás te ha pasado, una puerta que se cierra, un plan que no sale, una temporada de espera. Y en el momento parece frustrante, injusto. Pero, ¿y si esa pausa fue una invitación divina? ¿Y si lo que tú ves como interrupción, en realidad fue protección? Dios no te hace descansar porque se haya olvidado de ti. Te hace descansar porque te ama demasiado como para dejarte agotarte. Hay momentos en los que Él no responde todavía. No porque no pueda, sino porque quiere que aprendas a reposar. Quiere que sueltes el control. Que entiendas que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando confías aunque no veas. Jesús lo dijo con ternura. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ese descanso no es solo físico. Es del alma. Es ese suspiro profundo que sientes cuando por fin recuerdas. No tengo que hacerlo todo sola. El verdadero descanso no es dormir más horas. Es dejar de pelear con Dios. Es entregarle tus cargas, tus planes, tus ansiedades. Y decirle con el corazón: guíame tú. Yo confío. Cuando el pastor te hace recostar en pastos verdes, no siempre se trata de un lugar literal. A veces esos pastos son una etapa donde aprendes a esperar. Una estación donde Él te enseña a depender. No te está deteniendo por castigo. Te está preparando. Porque solo un alma en reposo puede escuchar la voz de Dios con claridad. Solo un corazón quieto puede recibir dirección. Así que si hoy sientes que todo se detuvo, que los planes se enfriaron o que Dios guarda silencio, no entres en pánico. Quizás solo te está haciendo descansar. Y si te cuesta soltar, recuerda esto. Una oveja no entiende por qué el pastor la guía a detenerse, pero sí confía en su cuidado. Y tú tienes un pastor que nunca se equivoca. Así que deja que Él te haga recostar. Permite que su voz calme tus pensamientos. Que su paz te cubra. Que el peso de tus días se deslice de tus hombros.
Porque en sus brazos, incluso en medio del caos, descubres que el verdadero descanso no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia del pastor. Cierra los ojos un momento y respira. Él está aquí. Y cuando estás en sus manos, no hay miedo. No hay ansiedad. No hay prisa. Solo paz. Imagina esto. Un río tranquilo al amanecer. El viento apenas mueve las hojas. El sol comienza a tocar el agua con destellos dorados. Y todo lo que se escucha es el sonido del silencio. Eso es lo que David describe cuando dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero detrás de esa imagen tan serena hay un significado mucho más profundo. Un secreto espiritual que la mayoría pasa por alto. Los pastores sabían que las ovejas no se acercan a cualquier tipo de agua. Si el agua corre demasiado rápido, se asustan. Si intentan beber en un río con corriente fuerte, su lana, pesada al mojarse, puede hacerlas caer y ahogarse. Por eso, un buen pastor nunca las lleva a aguas turbulentas. Busca un lugar donde el agua esté quieta, segura, donde puedan beber sin miedo. ¿Ves la conexión? Tú y yo somos como esas ovejas. Vivimos rodeados de corrientes que no paran. Noticias, presiones, responsabilidades, voces que no callan. Todo se mueve rápido, todo exige más. Y mientras tanto, nuestro interior se agita. El alma no fue creada para vivir en tormenta constante. Por eso Dios, en su amor, nos lleva a aguas de reposo. No porque el mundo deje de moverse, sino porque Él nos enseña a encontrar quietud en medio del movimiento. Él te dice: detente. Respira. Estoy aquí. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Porque no depende de las circunstancias. Depende de la presencia del pastor. Jesús lo dijo así: les dejo la paz, mi paz les doy. No como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz condicional. Estaré tranquila cuando todo esté bien. Pero Dios te ofrece una paz sobrenatural. Estarás tranquila porque yo estoy contigo, incluso cuando nada esté bien. ¿Y sabes algo hermoso? El pastor no solo te guía hacia la paz. Él camina contigo hasta que la encuentras. David no dijo: Él me muestra las aguas. Dijo: Él me pastorea junto a ellas. Eso significa que la paz no se encuentra corriendo. Se encuentra siguiendo su voz. A veces, esa voz te dice: apaga el ruido. Cierra la pantalla. Vuelve a hablar conmigo. Y otras veces simplemente susurra: no temas. Yo tengo el control. Pero la mayoría no escucha porque nunca se detiene. Queremos sentir paz sin hacer pausa. Queremos oír la voz de Dios sin silencio. La paz no llega cuando logras entender todo. Llega cuando decides confiar aunque no entiendas nada. Jesús también habló de un agua diferente. Dijo: el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Hablaba del agua viva del Espíritu Santo, que calma la sed más profunda del corazón humano. Esa sed que no se sacia con distracciones, ni con logros, ni con reconocimiento. Solo se sacia con presencia. La paz verdadera no es ausencia de problemas. Es la certeza de que el pastor está a tu lado, guiándote con paciencia, llevándote a ese lugar donde el alma puede por fin beber. Y cuando bebes de esa agua, algo cambia. Tu respiración se vuelve lenta. Tu mente se aclara. Tu corazón deja de pelear. Y una voz dentro de ti susurra: estoy contigo. Esa voz es la que calma las olas, la que detiene el miedo, la que te recuerda que no estás perdida. Solo estás siendo guiada hacia un lugar más profundo de fe. Así que hoy, si sientes que tu mente está cansada, si las aguas de tu vida corren demasiado rápido, permite que el pastor te guíe a las aguas quietas. No intentes controlarlas. Solo síguelo. Y allí,
en ese lugar donde el alma se detiene. Descubrirás el secreto que el mundo ha olvidado. La paz no se busca afuera. Se encuentra dentro. En la presencia del pastor. Cierra los ojos. Respira. Deja que el sonido del agua te recuerde esto. Aunque el mundo corra, tu alma puede estar en calma. Porque el que te guía nunca pierde el rumbo. Y mientras siga su voz, hay heridas que no se ven. Son silenciosas, invisibles, pero duelen más que cualquier golpe. Son decepciones que nunca se resolvieron. Pérdidas que todavía pesan. Culpas que parecen no irse. Momentos donde algo dentro de ti simplemente se rompió. Y aún así, seguimos caminando. Sonreímos, cumplimos, aparentamos. Pero por dentro hay cansancio, hay vacío. Y llega un punto en el que ya no sabemos cómo volver a sentirnos completos. David lo entendía. Por eso escribió: Él confortará mi alma. No dijo, yo me levantaré solo. Dijo, Él. Porque hay cosas que solo el pastor puede sanar. La palabra confortar también puede traducirse como restaurar. Significa devolver el alma a su estado original. Reparar lo que se dañó. Dar vida donde antes solo había ruinas. Eso es lo que Dios hace. No te remienda, te restaura. No cubre tus grietas, las convierte en testimonio. No solo sana tu herida, la transforma en fuente de compasión. ¿Recuerdas la historia de Pedro? Negó a Jesús 3 veces. Se sintió un fracaso. Pero después, Jesús lo buscó, lo miró con ternura. Y le preguntó, ¿me amas? 3 veces. Una por cada caída. No para avergonzarlo, sino para restaurarlo. Esa es la forma del pastor. No te señala, te levanta. No te pregunta por qué caíste. Te recuerda que aún tienes propósito. A veces creemos que ya es tarde. Que hemos cometido demasiados errores. Que perdimos oportunidades. Que nuestro pasado nos define. Pero Dios no ve un caso perdido. Ve un alma lista para ser restaurada. El hebreo original usa la palabra sub, que significa volver, regresar, recomenzar. Cuando Dios restaura, no solo te sana, te trae de regreso al lugar donde te perdiste. Te toma de la mano y te dice: vamos a empezar de nuevo. Piénsalo. Cuando una oveja se cae y queda boca arriba, no puede levantarse sola. Queda inmóvil, asustada. Si el pastor no la encuentra a tiempo, puede morir. Pero el buen pastor corre, la levanta con cuidado. La sostiene hasta que sus patas vuelven a tener fuerza. ¿No es eso exactamente lo que Dios hace contigo? Cuando el alma ya no puede levantarse, Él viene, se inclina y con paciencia te restaura. Te dice: no te he perdido. Aún puedes caminar. Aún tienes propósito. Y lo más hermoso es que no lo hace desde la distancia. Él se ensucia las manos en tu proceso. Se mete en tu valle. Te carga en sus hombros. Y te devuelve al camino. Jesús lo dijo en una historia. El buen pastor deja a las 99 para buscar a una sola oveja perdida. Esa oveja, eres tú. El proceso de restauración no siempre es rápido. A veces duele. A veces implica soltar lo que creías indispensable. A veces te confronta con verdades que evitabas. Pero cuando el pastor restaura, lo hace con amor y propósito. Cada lágrima que derramas en su presencia se convierte en semilla. Cada silencio que pasas en su compañía fortalece tus raíces. Cada caída que él levanta se vuelve un recordatorio de su fidelidad. Así que si hoy te sientes rota, cansada o incompleta, recuerda, no estás sola. Tu pastor está obrando en ti, incluso cuando no lo ves. Él no se cansó de ti. No se rinde contigo. Y no se fue. Él confortará tu alma. Él te hará nueva.
Y cuando mires atrás, no verás ruinas. Verás redención. Porque el secreto de la restauración no es olvidar lo que pasó, sino descubrir cómo Dios usó incluso eso para hacerte más fuerte, más sabia, más parecida a Él. Cierra los ojos y escucha esta promesa en tu interior. Yo hago nuevas todas las cosas. Y sí, eso también te incluye a ti. A veces la vida se siente como un mapa borroso. Sabes que hay un destino, pero no tienes claro el camino. Te preguntas si estás avanzando en la dirección correcta. Si tomaste la decisión adecuada. Si acaso Dios todavía te está guiando. Y en medio de ese ruido interno, David escribe con absoluta seguridad: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Qué frase tan sencilla y tan poderosa. Porque lo que David está diciendo es esto: no camino sola, camino guiada. Hay momentos en que el camino parece invisible, en que los planes se rompen, en que las puertas se cierran sin explicación. Pero incluso entonces, Dios sigue guiando. No dejó de hacerlo. Solo cambió la ruta. David no dijo, yo encontraré el camino. Dijo, Él me guiará. Porque la dirección divina no depende de tu claridad. Depende de su fidelidad. A veces queremos ver todo el recorrido antes de dar el primer paso. Pero el pastor no muestra el mapa completo. Él muestra solo lo suficiente para que confíes. Una dirección a la vez. Un paso a la vez. Una fe a la vez. Su palabra dice: tu palabra es lámpara a mis pies y luz para mi camino. ¿Sabes qué significa eso? Que no ilumina kilómetros adelante. Solo los pasos que vienen justo frente a ti. Así es como Dios enseña a confiar. Y sí, habrá veces en que no entiendas nada. Cuando pienses, Señor, ¿por qué me llevas por aquí? ¿Por qué este camino es tan difícil? Pero la senda de justicia no siempre es la más corta. A veces es la que purifica, la que enseña, la que transforma. Dios no te lleva por donde es más fácil. Te lleva por donde es mejor para tu alma. Y eso, muchas veces, significa pasar por procesos que no elegiste. Quizás estás en uno de ellos ahora. Un lugar donde todo parece detenido. Donde no ves avances. Pero sientes en lo profundo que Él te está moldeando. Y sí, es incómodo. Porque la fe se prueba cuando el pastor guarda silencio. Pero ese silencio no es ausencia. Es dirección sin palabras. Dios no solo te muestra el camino. Camina contigo en él. Te sostiene cuando dudas. Te corrige cuando te desvías. Y cuando caes, te levanta y te dice: aún seguimos. No has salido de mi plan. Piensa en esto. Cuando el GPS pierde señal, el sistema no borra tu destino. Solo recalcula. Así es Dios contigo. Incluso si te desvías, Él sabe cómo volver a llevarte a donde te prometió. Porque su guía no se basa en tus aciertos, sino en su compromiso contigo. Por amor de su nombre, escribió David. Eso significa que Dios te guía no por lo que haces bien, sino porque su carácter no cambia. Su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su promesa. Cuando no sepas qué hacer, cuando sientas que estás entre caminos, no te desesperes. No todo lo que parece pérdida es desvío. A veces, es el pastor corrigiendo tu ruta. La dirección divina no siempre se entiende mirando hacia adelante. A veces solo se entiende mirando atrás. Cuando ves cómo cada paso te llevó justo al lugar que Él quería. Así que si estás en medio de decisiones, si no sabes qué sigue, haz esto: detente, ora, escucha. Y recuerda que tu guía no es una voz confusa. Es una persona. El mismo que te pastoreó en el pasado. Te guiará en el presente. El mismo que abrió camino antes. Volverá a hacerlo ahora. No temas perderte.
Las ovejas no necesitan saber el destino. Solo necesitan reconocer la voz del pastor. Y mientras siga su voz, aunque el camino sea incierto, estarás exactamente donde debes estar. Porque el secreto de la dirección divina no está en entender cada paso, sino en confiar en aquel que nunca se equivoca al guiarte. Hay momentos en la vida en que la luz parece apagarse. Cuando todo lo que antes te daba seguridad deja de sostenerte. Cuando los planes cambian, los sueños se rompen. Y te encuentras caminando por un valle que no pediste. Un valle donde las preguntas pesan más que las respuestas. Donde la fe se mezcla con el miedo. Donde el silencio de Dios parece ensordecedor. David conoció ese lugar. Por eso escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No dijo si algún día paso, sino aunque ande. Porque los valles no son una posibilidad, son una parte del camino. Tarde o temprano, todos pasamos por ellos. El valle de la enfermedad. El valle del duelo. El valle de la soledad. El valle de la incertidumbre. El valle de la pérdida. Pero escucha bien. David no llama a ese lugar valle de muerte. Lo llama valle de sombra de muerte. ¿Y sabes algo? Una sombra solo existe cuando hay una luz cerca. Eso significa que incluso cuando todo parece oscuro, la presencia de Dios sigue brillando, aunque no la veas. Una sombra puede asustar, pero no puede herir. Puede parecer amenazante, pero no tiene poder real. Porque si hay sombra, es señal de que la luz sigue ahí. Y en ese valle, David no dice, Dios me sacará rápido de aquí. Dice, no temeré, porque tú estás conmigo. Ese es el secreto. El valor no nace de evitar el valle. Nace de recordar quién camina contigo dentro de él. Jesús también atravesó su propio valle. Fue traicionado, golpeado, abandonado. Y aún así, en medio del dolor, confió en el Padre. Él conoce la oscuridad. Y precisamente por eso, puede guiarte a través de la tuya. Cuando atraviesas una temporada difícil, no es señal de que Dios te dejó, sino evidencia de que te está formando. El oro no se purifica en los días de sol, sino en el fuego. Y cuando parece que el fuego te está consumiendo, en realidad está revelando lo que ya estaba en ti. Dios no usa los valles para destruirte, sino para mostrarte que su presencia es más fuerte que cualquier sombra. Él no promete evitarte el valle, promete acompañarte en él. Y eso cambia todo. Porque si Él va contigo, no importa lo profundo del valle, ni lo denso de la sombra. Él está ahí cuando lloras. Él está ahí cuando no entiendes. Él está ahí cuando ya no tienes fuerzas. Tal vez hoy te encuentres en ese lugar. El alma cansada, la mente saturada, el corazón herido. Quizás te preguntas por qué Dios no te saca de esa oscuridad. Pero escucha esto. A veces Dios no quita el valle. Porque en ese valle es donde te revela quién es Él realmente. Ahí aprendes que no estás solo. Ahí descubres que la fe no es ausencia de miedo, sino caminar aún temblando, confiando en que Él va delante. Él dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Esa es su promesa. No de una vida sin pruebas, sino de una vida acompañada por su presencia. Así que no temas. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. El valle tiene final. La sombra se disipa. La fe madura. Y cuando salgas de ahí, saldrás más firme, más sensible, más parecido a Cristo. El secreto del valor no es no tener miedo. Es caminar de la mano del pastor aun cuando el miedo te susurre al oído. Así que sigue caminando. No corras, no huyas. Solo sigue su voz. Porque pronto, muy pronto,
te darás cuenta de que la sombra no era oscuridad. Era el camino hacia una nueva luz. Hay frases en la Biblia que, a primera vista, parecen duras de entender. Esta es una de ellas. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Aliento? ¿Cómo puede algo que corrige también consolar? ¿Cómo puede una vara, símbolo de autoridad y disciplina, producir paz? Pero aquí está el secreto que casi nadie ve. En el reino de Dios, la corrección no es castigo, es protección. Un pastor llevaba siempre dos herramientas: la vara y el cayado. La vara era una especie de bastón corto y firme, usado para defender al rebaño de los depredadores. Con ella, el pastor golpeaba a lobos o serpientes que se acercaban. Era su símbolo de poder y autoridad. El cayado, en cambio, era más largo y tenía una curva en la punta. Servía para guiar, para dirigir, y para rescatar ovejas que se habían alejado o caído en una grieta. Con suavidad, el pastor colocaba la punta del cayado alrededor del cuerpo de la oveja. Y la levantaba. ¿Ves la belleza? Una representa protección, la otra dirección. Y juntas, producen consuelo. Eso es lo que David entendía. Sabía que si Dios lo corregía, era porque lo amaba. Sabía que si lo guiaba por otro camino, era porque veía algo que él no podía ver. Y por eso podía decir, sin miedo: tu vara y tu cayado me infunden aliento. A veces Dios usa su vara. Cuando permite que algo nos sacuda. Cuando cierra una puerta. Cuando interrumpe un plan. Y aunque duele, en el fondo, esa vara nos está salvando. Porque el pastor ve peligros que nosotros no vemos. Ve caminos que parecen buenos, pero terminan en pérdida. Ve personas que no pueden acompañarte al siguiente nivel de tu propósito. Y aunque a veces lloramos por lo que perdemos, más adelante entendemos. No fue rechazo, fue protección. Otras veces Dios usa su cayado. No para golpearte, sino para acercarte. Para decirte, no te alejes. Aquí está el camino seguro. Y lo hace con suavidad. Una convicción en el corazón. Una palabra que te inquieta. Una circunstancia que te llama de vuelta a Él. Porque el cayado no hiere. Corrige con ternura. Así es el amor del pastor. La disciplina de Dios no es venganza. Es dirección. Él no te corrige porque está molesto. Te corrige porque te quiere ver llegar al destino correcto. Un buen padre no deja que su hijo corra hacia el peligro. Un buen pastor no permite que su oveja se pierda sola. Y Dios, en su infinita sabiduría, prefiere herir tu orgullo antes que perder tu alma. Esa es la razón por la que su corrección también da consuelo. Porque cuando te corrige, sabes que aún te considera suya. Su disciplina es prueba de pertenencia. Él no corrige a quien no ama. Y si hoy sientes que Dios te está deteniendo, que te está mostrando errores, que te está confrontando con áreas que habías ignorado, no te resistas. No es rechazo. Es cuidado. David lo entendía. Sabía que la vara que golpeaba al lobo era la misma que lo mantenía a salvo. Sabía que el cayado que lo jalaba de vuelta era el mismo que lo mantenía en el camino correcto. Por eso, en lugar de huir, David descansaba. Sabía que estaba en buenas manos. Y tú también puedes hacerlo. Porque el mismo Dios que pelea por ti también te guía. El mismo Dios que te protege también te forma. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, no pienses que Dios te está castigando. Tal vez solo te está redirigiendo. Y en esa nueva dirección hay propósito. Su vara te defiende. Su cayado te corrige. Y ambas cosas, juntas, te guardan cerca de Él. El verdadero consuelo no es hacer siempre lo que quieres. Es saber que, aun cuando no entiendes lo que Dios hace, puedes confiar en que lo hace por amor. Así que hoy,
Si sientes que el pastor te está corrigiendo, agradece. Significa que todavía te llama por tu nombre. Significa que aún te ve como suya. Significa que su vara y su cayado siguen guiando tus pasos. Y eso, amiga, debería infundir más aliento que cualquier bendición. La vida no siempre se siente como un banquete. A veces se siente como una batalla constante. Personas que te decepcionan, puertas que se cierran, voces que te critican. Pensamientos que te atacan cuando más débil estás. Y en medio de todo eso, David escribe algo que parece ilógico. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Una mesa? ¿En medio de los enemigos? ¿Un banquete en medio de la guerra? Sí. Porque el Dios de David, y el tuyo, no quita las batallas. Las transforma en escenarios de victoria. Cuando un rey preparaba una mesa para alguien en tiempos antiguos, era una señal de favor, de honor, de protección. Solo se sentaban a esa mesa quienes contaban con el respaldo del rey. Así que cuando David dice, aderezas mesa delante de mí, está declarando algo poderoso. Aun cuando el enemigo me rodea, Dios sigue honrándome. No esperes a que desaparezcan tus enemigos para ver la fidelidad de Dios. Él no siempre los elimina, a veces los deja mirar mientras te bendice. Porque hay victorias que no necesitan explicaciones. Solo testigos. Joseph fue traicionado por sus hermanos, vendido, olvidado. Pero en el momento justo, Dios lo sentó en la mesa del faraón. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Y al día siguiente, desayunó frente a una nación que vio que su Dios lo había salvado. Jesús fue crucificado ante los ojos de quienes lo acusaron. Y 3 días después, resucitó frente a todo el cielo. Eso es lo que hace Dios. Prepara mesas en lugares donde otros pensaron que quedarías derrotada. Y cuando te sientas en esa mesa, no hay rastro de vergüenza. Solo gracia. Pero hay un detalle importante. La mesa se prepara delante de los enemigos. Eso significa que el banquete no llega cuando todo está en calma, sino mientras la batalla sigue. Tal vez ahora mismo estás en esa etapa. Sigues rodeada de pruebas. Sigues enfrentando oposición. Pero Dios ya está sirviendo el pan de su fidelidad. El enemigo quisiera verte ansiosa, distraída, temerosa. Pero Dios te invita a sentarte. A comer en paz mientras Él pelea por ti. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Eso dijo a su pueblo en medio del mar y del ejército egipcio. Y esa sigue siendo su palabra para ti hoy. Siéntate a la mesa. Deja que el pastor sirva su paz. No mires a tus enemigos. Míralo a Él. En esa mesa hay provisión para tus necesidades. Hay dirección para tus decisiones. Hay unción para tu propósito. Y hay descanso para tu alma. Cada vez que eliges confiar en medio de la batalla, te estás sentando a esa mesa. Cada vez que eliges adorar en lugar de quejarte, te estás sirviendo del banquete. Cada vez que eliges perdonar, estás levantando una copa de victoria. Porque el banquete de Dios no se sirve cuando todo termina, sino mientras Él demuestra que sigue siendo tu pastor. Incluso en el campo de guerra. Así que hoy, aunque sientas que estás rodeada, recuerda, no estás sitiada, estás invitada. La presencia de tus enemigos no es señal de derrota. Es evidencia de que algo glorioso está a punto de manifestarse. Permite que el pastor ponga el mantel, que sirva su gracia, y que tu corazón se calme al saber que Él tiene el control. Y mientras los enemigos observan, mientras el miedo susurra, mientras las circunstancias se resisten, Dios te dice: siéntate, come. No estás sola. Yo preparo la mesa. El secreto de la victoria no es pelear más fuerte. Es aprender a reposar mientras el pastor pelea por ti.
Así que deja de correr. Toma tu lugar. Porque lo que hoy parece una batalla, mañana será el testimonio de un banquete preparado por Dios para ti. Hay momentos en los que Dios no solo quiere protegerte o guiarte. Quiere marcarte, separarte, sellarte con su presencia. Por eso David continúa diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En tiempos antiguos, cuando un pastor ungía la cabeza de una oveja con aceite, no era solo un gesto simbólico. Era protección. El aceite evitaba que insectos y parásitos atacaran los oídos o los ojos del animal. Prevenía heridas, traía alivio y sanidad. ¿Te das cuenta? La unción no es un lujo espiritual. Es una necesidad vital. Dios unge tu vida no solo para empoderarte, sino para protegerte de lo que podría dañarte. Cada vez que sientes su presencia cubriéndote, cada vez que su paz llena tu mente, cada vez que algo invisible te fortalece cuando ya no podías más. Eso es el aceite del pastor. Y cuando David dice mi copa está rebosando, está describiendo algo que va más allá de la abundancia material. Habla de plenitud. De una vida que desborda gracia, gozo y propósito. Porque cuando el Señor es tu pastor, no te da lo suficiente. Te da más de lo que imaginabas. No te da apenas para sobrevivir. Te llena hasta que puedes bendecir a otros. Esa es la verdadera abundancia. Cuando ya no vives desde la carencia, sino desde el desborde. Cuando tu paz contagia. Cuando tu fe inspira. Cuando tu esperanza levanta a quien está cayendo. Jesús lo dijo con claridad. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. La abundancia de Dios no siempre se mide en cosas visibles. A veces se mide en lo invisible. En la calma del alma. En la fortaleza en medio del dolor. En la fe que resiste aunque no vea. Ese es el fruto de una vida ungida. Una vida donde el Espíritu Santo habita, guía y renueva cada día. La unción no te hace mejor que otros. Te hace más sensible a Dios. Te recuerda que lo que haces, lo haces con Él. Y que todo lo que tienes viene de su mano. Esa es la marca del pastor sobre tu vida. Una señal invisible que dice: esta oveja me pertenece. Y cuando esa unción se derrama, todo cambia. El temor se apaga. Las cargas se levantan. El alma se llena. Y la copa comienza a rebosar. Porque el que camina con el pastor, vive en plenitud. Aunque no tenga todo lo que quiere, tiene todo lo que necesita. Y eso es suficiente. David termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No dijo, tal vez me seguirán. Dijo, ciertamente. Porque cuando el Señor es tu pastor, su bondad y su amor no te persiguen por un tiempo. Te acompañan toda la vida. Y cuando esta vida termine, Él te recibirá en casa. Porque el Salmo 23 no termina en el valle. Termina en la eternidad. El mismo pastor que te buscó cuando estabas perdida. Que te cargó cuando no podías más. Que te alimentó, te cuidó y te restauró. Te guiará hasta tu hogar. Y allí, frente a Él, todo habrá valido la pena. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón, estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizá no puedas ir. Pero donde su espíritu sí puede alcanzar.
Quédate, escucha, crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza.